Hola amigos de MF Audiolibros RD. Por fin regresamos con un nuevo capítulo de Mundo Errante. Prepárense para vivir con nosotros cada instante de acción, cada escalofrío y cada sorpresa en este mundo post-apocalíptico que nos mantiene al borde del asiento. No olviden darle me gusta, suscribirse y compartir este capítulo con todos sus amigos. Así nadie se queda fuera de esta aventura y el canal sigue creciendo. Así que pónganse cómodos, ajusten sus auriculares y prepárense, porque lo que viene es pura emoción. Capítulo 19. James y el grupo logran salir con éxito del hospital. Jamás habían amado tanto la luz del sol. Tras horas sumidos en la penumbra y el horror, los rayos dorados cayendo sobre sus rostros se sentían casi irreales. La experiencia con los errantes flacos había sido traumática, una sensación que jamás querían volver a experimentar. Reían, gritaban, algunos incluso levantaban los brazos, dejando escapar carcajadas nerviosas, mientras la claridad del día los envolvía. Detrás de ellos, desde las entrañas del hospital, los flacos gritaban impotentes en la oscuridad, sus alaridos apagados por la distancia y las paredes de concreto. «Escuchen», dice James, alzando la voz con firmeza, cortando la euforia. «Aún no estamos a salvo. Los corredores y los caminantes merodean por este lugar. Unos metros más adelante, todos los grupos se reencuentran. La alegría inicial se diluye cuando casi de inmediato notan las ausencias. Faltaban varios hombres tanto del grupo A como del grupo B. Las miradas se cruzan en silencio, contando rostros, buscando nombres que no estaban. «¿Dónde están los errantes?», pregunta Emily, con el ceño fruncido y la voz cargada de tensión. «Logramos perderlos a unos kilómetros de aquí», responde John, todavía agitado, respirando con dificultad. Al parecer, todo marchaba bien a pesar de las bajas. Lo único que restaba era irse de ese lugar lo antes posible. Ya tenían las medicinas y no había razón para quedarse ni un segundo más. Sin embargo, Dan interrumpe, rompiendo el impulso colectivo de retirada. «Aún no hemos terminado». La duda invade el ambiente de inmediato, como una sombra fría. Todos giran la cabeza para mirarlo. «Aún hay buenos suministros en la parte de atrás del hospital». «¿Cómo lo sabes?», pregunta James, sin ocultar su desconfianza. «Lo vi antes de salir de aquí». Las palabras de Dan resultaban sospechosas. ¿Cómo pudo ver algo en la parte trasera si todos salieron al mismo tiempo y nadie más notó nada, excepto él? ¿Y por qué, de repente, insistía en volver cuando era evidente que lo único que deseaba minutos atrás era largarse de allí? Incluso Emily sentía cómo la inquietud le oprimía el pecho. «¿Dónde dices que viste los demás suministros?», le pregunta James mirándolo fijamente sin parpadear. «En la parte de atrás. Vamos por ellos, podrían ser muy necesarios». «Ok, vamos por ellos», responde James, accediendo sin protestar, aunque la tensión en su voz no pasa desapercibida. «Pero no hay que arriesgar las medicinas que ya tenemos», añade Dan, «así que sería mejor que solo me acompañaras tú y Brent. Los demás espérennos en los camiones». Esas palabras hacen que las sospechas de James se intensifiquen. No era el único. Todos perciben algo extraño en Dan, sobre todo Emily, que no quería dejar a James a solas con Dan y Brent. «Yo también los acompañaré», dice Emily, visiblemente preocupada. «No, Emily, tú te quedas con el grupo. Necesitamos a alguien que los dirija mientras no estemos», responde Dan con un tono seco. «De ninguna manera dejaré que hagan esto solos». «Descuida, Emily», le dice James. «Estaremos bien. Espérenos en los camiones y cuiden que los errantes no se acerquen». Emily lo mira fijamente. James, en cambio, no aparta la mirada de Dan, y Dan tampoco se la quita de encima. Incluso a la distancia se nota una malvada sonrisa dibujarse en el rostro de Dan. El presentimiento de Emily se vuelve más pesado, más oscuro. Así lo hacen. James, Dan y Brent se dirigen hacia la parte de atrás del hospital, mientras el resto del grupo se queda junto a los camiones, observándolos alejarse. Una vez detrás del hospital, avanzan hacia el lugar donde Dan aseguró haber visto los suministros. Brent se adelanta unos pasos, pisando con cuidado entre la maleza. Al llegar, no encuentra nada, solo un antiguo estacionamiento cubierto de musgo, grietas abiertas y hierbas creciendo sin control. «¿Estás seguro de que aquí viste las cosas?», pregunta James. Dan guarda silencio. «Así que», continúa James con la voz baja y cargada de amenaza, «¿así es como quieres hacerlo? Aquí es donde tratarás de matarme». «Tú eres una amenaza», responde Dan finalmente.
Desde que llegaste, solo has causado problemas. Has querido robarme a mi grupo desde el primer momento. Has querido apoderarte de los renacidos, y no lo voy a permitir. No me interesan los renacidos, no me interesa ningún grupo en general. Hago esto por un trato. No me vengas con esas basuras. No te creo. Desde que llegaste, lo único que has hecho es ponerme en ridículo. Tú te has puesto en ridículo solo. Yo no tengo nada que ver. Me las vas a pagar. James ya se imaginaba que Dan intentaría algo. No tenía miedo. Lo consideraba demasiado cobarde como para matarlo con sus propias manos. Sin embargo, no contaba con Brent. Brent era diferente. No puedo creer que apoyes a este cobarde, dice James, dirigiéndose a Brent. Él es el líder, y tú un extranjero. A la primera oportunidad te traicionará, como lo hizo con Josh. Tú lo dijiste, extranjero. Ese no es tu problema. James se ve en problemas. Brent y Dan le apuntan con sus armas y James observa a su alrededor, buscando una oportunidad para escapar. Sus opciones no eran buenas. Adiós, James. Fue un placer tenerte con nosotros, dice Dan sonriendo mientras lo apunta con la pistola. Si se atreven a disparar, los ejecutaré a los dos. La voz resuena firme. Josh aparece apuntando a Dan con su rifle. Josh, ¿qué haces? Él es el enemigo, dice Dan enfadado. El único enemigo eres tú, Dan. No puedo creer lo bajo que has caído. Josh mantiene el rifle firme. Brent apunta a Josh. Dan apunta a James. James, sin perder un segundo, aprovecha y apunta a Brent con su pistola. El aire se vuelve denso, un silencio tenso se apodera del lugar, como si el mundo entero contuviera la respiración. «Baja tu arma, Dan. No es necesario derramar sangre», dice Josh. Dan se burla. «No me das miedo, reverendo. Tú jamás has matado a nadie. Y no me hagas empezar hoy contigo. ¿Estás dispuesto a traicionar a tu líder por este extranjero? Tú jamás fuiste nuestro líder. Nuestro líder era Byron Swan. Él está muerto. Lo sé. Fue asesinado por los isleños. Y luego el líder de los isleños te nombró a ti como castigo para nosotros, porque eres el más incompetente e idiota que existe en este mundo». Finalmente James comprendió. De eso se trataba todo. Así fue como Dan terminó siendo el líder. No fue elegido por los renacidos. Fue impuesto. Nombrado precisamente por ser uno de los menos capacitados para el cargo. Tras la conquista, los renacidos se vieron obligados a obedecer sus órdenes por mandato directo de los isleños. Las palabras de Josh encendieron la furia de Dan. Su respiración se volvió errática. Jadeaba. «No soy un fracasado. Soy el líder de los renacidos. Soy el jefe y se hace lo que yo diga cuando yo lo diga». La ira lo sacó completamente de control. James notó de inmediato que la situación se había vuelto peligrosa. En un movimiento rápido, ¡zas!, lanzó una patada precisa que hizo volar el arma de Dan por los aires. ¡Clang! El metal golpeó el suelo. James se abalanzó sobre él y lo tacleó con fuerza, mientras Josh apuntaba a Brent para evitar que interviniera. Ambos rodaron por el suelo. ¡Thud! ¡Grunt! James intentaba someterlo, pero Dan no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. De pronto un sonido los congeló a todos. ¡Grah! Los errantes se acercaban desde distintas direcciones. James intentó levantarse. Para él la pelea había terminado. Los errantes venían. Pero Dan no pensaba abandonar nada. Su único objetivo seguía siendo eliminar a James, costara lo que costara. Lo golpeó y trató de alcanzar su arma. ¡Crash!, forcejearon. «Dan, no seas estúpido, los errantes vienen», gritó Josh. «Josh, vete y llévate a Brent. Yo me encargo de Dan». Josh dudó, pero no vio cómo Brent aprovechó el descuido y lo golpeó. ¡Paf! Ambos cayeron en una pelea brutal. Mientras tanto, James y Dan seguían luchando. «Dan, el tiempo se acaba. Nos estás matando a todos por tus caprichos», le decía James, intentando hacerlo entrar en razón. Pero no había nada que escuchar. La ira de Dan era absoluta. Un errante apareció de pronto frente a ellos. ¡Grah! James reaccionó al instante y empujó a Dan a un lado para evitar que lo mordieran. Forcejeó con la criatura, sacó su cuchillo y ¡shk!, lo hundió en la cabeza del errante. El cuerpo cayó al suelo con un plaf. Dan lo embistió por detrás. ¡Boom! James cayó al suelo y Dan comenzó a ahorcarlo, apretando con todas sus fuerzas. «¿Crees que puedes venir a mi base y arrebatarme todo por lo que he trabajado?», rugió Dan. «Traicionar a Byron, entregarlo a los isleños para que me nombraran líder, ganarme el derecho de tomar a Emily por mujer, tener a los renacidos bajo mis pies, nada de eso fue fácil». Se inclinó más, apretando. «Y no permitiré que un lobo, no, un perro solitario como tú lo arruine todo. ¿Qué rayos fue lo que dijiste?». La voz de Emily resonó detrás de él.
Dan soltó a James de inmediato. Con miedo giró lentamente la cabeza. Emily y el grupo habían llegado. Brent estaba cautivo. Lo único que Dan vio fue el rostro de indignación y odio de todos, pero sobre todo el de Emily, que lloraba de furia. ¿Tú traicionaste a mi padre? ¿Tú mataste a nuestra gente? ¿Tú nos destruiste? Emily, yo. Cállate, maldito, gritó. Todo fue tu plan. Por eso el líder isleño supo de nuestra rebelión. Por eso te nombró líder. Conspiraste contra mi padre. Por tu culpa está muerto. Su voz temblaba. ¿Y todo para qué? ¿Para tú ser el líder? El secreto de Dan quedó expuesto. Todos lo miraban ahora con desprecio. Incluso Brent bajó la mirada, decepcionado. Dan se puso de pie y dio un paso hacia Emily. Emily, por favor, yo te amo. Eres un maldito, Dan, no amas a nadie más que a ti mismo. Emily le apuntó con su pistola. ¡Clac! Los demás hicieron lo mismo. Ya no eres uno de nosotros. Si te volvemos a ver, te mataremos, dijo Emily con furia y tristeza. Sus ojos lloraban. Su piel ardía de rabia. Josh ayudó a James a ponerse de pie y lo llevó hacia el camión. Dan lo había perdido todo, pero cuando vio que James se marchaba con ellos, su ira explotó una última vez. ¡Ah! Corrió hacia él y alguien lo detuvo. Roy le sujetó la mano con una fuerza brutal. Su mirada era fría, aterradora. Sacó un enorme cuchillo y lo hundió sin piedad en el estómago de Dan. ¡Gu! La sangre brotó por su boca. Roy retorció el cuchillo. ¡Crrrk! La empuñadura desapareció casi por completo dentro del cuerpo. Luego lo sacó y limpió la hoja con la ropa de Dan. Sin decir una palabra, volvió al camión. Nadie intervino. Nadie habló. Los errantes llegaron. Dan cayó de rodillas, desangrándose, viendo cómo todos le daban la espalda. ¡Gra! Los errantes se lanzaron sobre él. Desde los camiones, los renacidos observaron cómo su antiguo líder desaparecía bajo una marea de cuerpos hambrientos, mientras sus gritos se perdían en la distancia. El convoy se alejó rumbo a casa, y nadie sintió la más mínima pena. James da un último vistazo antes de perder de vista el lugar, y lo que vio fue profundamente perturbador. Entre los errantes distinguió al sujeto vestido de negro, aquel que llevaba la máscara de madera con la sonrisa tallada, la misma figura que lo perseguía una y otra vez en sus pesadillas. El hombre lo miraba fijamente, inmóvil, como si todo el caos que lo rodeaba no existiera. Esta vez no era un sueño. James podía verlo con claridad, rodeado de errantes, y lo más inquietante era que los infectados no le hacían absolutamente nada. Pasaban a su alrededor gruñendo, ¡grrrk! ¡Ah!, rozándolo incluso, pero sin atacarlo. Aquello no tenía sentido. Era extraño, antinatural, y James no sabía si lo que veía era real o una ilusión producto del agotamiento y el horror acumulado. ¿Estás bien?, preguntó Josh al notarlo preocupado. James respondió que sí, intentando restarle importancia, pero cuando volvió a mirar hacia el lugar donde estaba aquel sujeto, ya no estaba allí. Había desaparecido. Aquello lo dejó aún más confundido, sin poder entender qué significaban esas visiones ni por qué parecían cada vez más reales. Tiempo después, ya estaban de camino de regreso a la base. El camión avanzaba con un ronroneo constante, brum, brum, y Josh se acercó a James, sentándose a su lado. ¿Qué quieres, amigo?, preguntó James con los ojos entrecerrados, vencido por el cansancio. Eres una gran persona, James, de las mejores que he conocido. Solo quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por mí hoy. No es nada, amigo. Tú también eres buena persona. Gente como tú vale la pena salvar. Todos tenemos nuestros pecados, James, pero en el fondo aún nos queda humanidad, dijo Josh con una leve risa, aunque de pronto esa risa se apagó. ¿Te ocurre algo?, preguntó James, notando el cambio en su voz. Josh, con lágrimas en los ojos, sacó de su bolsillo unas medicinas y se las tendió. Toma, James, son para mi hija. Su nombre es Ruth. Mi esposa se llama Marta. Cuando las veas, diles que lo logré y que las amo muchísimo. James estaba recostado, pero al escuchar aquellas palabras se incorporó de inmediato. ¿De qué estás hablando, Josh?, preguntó con evidente preocupación. Josh no respondió. Solo se quitó la chaqueta, dejando al descubierto una mordida en el abdomen. No, tú no, dijo James con indignación y dolor. Tranquilo, todo está bien, respondió Josh con una mirada serena. Recuerda lo que te dije, por favor. ¿Puedes hacerme ese favor? ¿Cuándo ocurrió? Me rescataste, pero el flaco fue mucho más rápido. Aquello enfureció aún más a James. Sintió que le había fallado, que no había sido lo suficientemente rápido para salvarlo, y esa certeza le ardió por dentro como una herida que no dejaba de sangrar.
Pero mi hija estará bien, y eso es lo único que me importa, continuó Josh. Por favor, salva a mi hija, te lo pido. James lo miró en silencio, tomó las medicinas y le prometió que haría todo lo que le había pedido. Josh le respondió con una pequeña sonrisa, débil pero sincera. Te diré una última cosa, James. Sé que Sarah está viva. Cuando la base de Chicago cayó, no vine aquí de inmediato. Encontramos un lugar escondido cerca de la misma ciudad. Viví con ellos un tiempo, pero decidí irme por razones personales. Sarah está con ellos. Al salir, juré no decirle a nadie dónde está su base, porque no quieren que gente como los isleños sepa de su existencia, pero tú eres bueno y mereces reunirte con ella. Josh le entregó una hoja de papel que llevaba consigo. En ella había unas coordenadas, la ubicación de una base secreta. Ellos decidieron permanecer ocultos para alejarse de las otras bases y vivir en paz. Con esta dirección la encontrarás. Espero que puedas terminar tu viaje feliz. Dios cuide tus pasos. James le agradeció su ayuda, visiblemente conmovido, y ambos se miraron con respeto. Poco después, Josh levantó la voz y ordenó detener el camión. El chirrido de los frenos hizo que todos preguntaran qué ocurría, y cuando Josh dio la noticia, el ambiente se llenó de tristeza. Era muy querido por la comunidad. La petición de Josh fue clara. No quería convertirse en un errante. Pidió que lo liberaran de su sufrimiento lo antes posible, y James fue quien decidió llevar a cabo la ejecución. Todos esperaron con angustia hasta que el sonido seco de una escopeta rompió el silencio. ¡Bang! Luego, James subió al camión sin decir una sola palabra. El grupo continuó su camino, sumido en el dolor. Habían conseguido las medicinas, pero nadie celebró ese día. Las pérdidas pesaban demasiado. Debido a los bajos ánimos, el camino de regreso pareció mucho más largo que el de partida. Nadie habló mientras se acercaban a la base. James miraba de reojo a Emily y no pudo evitar pensar, pobrecita. El hombre con quien ella había compartido su vida era el mismo que los había traicionado, provocando la muerte de su familia y dejándola prácticamente sola. James intentaba adivinar qué pasaba por su mente mientras ella observaba el horizonte, con el cabello danzando al viento que producía la velocidad del camión. James bajó la mirada hacia el papel con la dirección y las medicinas que Josh le había confiado. Eran para Ruth, la hija de Josh, y no se le olvidaba su nombre. Había conocido a Josh por muy poco tiempo, pero fue suficiente para entender que Mark no estaba equivocado. Josh era un gran hombre, y también lo eran las personas que lo rodeaban. James comprendió que no todo estaba perdido, que aún existía esperanza. Finalmente llegaron a la base de los renacidos. Un pequeño grupo los esperaba en la entrada, familiares que aguardaban ver regresar a sus seres queridos. Lamentablemente no todos recibirían buenas noticias. Así era la vida. Nadie sabía cuándo le tocaría partir. Todos comenzaron a bajar de los camiones. James tomó sus cosas y pensó que lo primero que debía hacer era visitar a la familia de Josh, aunque no pudo evitar escuchar los llantos de quienes acababan de recibir la noticia de sus pérdidas. Buscó a la esposa de Josh, pero no la encontró. Al preguntar, le dijeron que estaba en su casa cuidando a su hija enferma, así que James se dirigió hacia allí. Llegó a la casa y tocó la puerta. Toc, toc. Al abrirse, supo que era ella, aunque decidió asegurarse. ¿Es usted Marta?, preguntó con cortesía. Marta lo miró fijamente. Una lágrima rodó por su mejilla, aunque intentó mantenerse firme. Si tú has venido aquí, significa que Josh está... No pudo terminar la frase. James apoyó su mano en el hombro de Marta para calmarla y respondió con un leve movimiento de cabeza. Luego le pidió ver a Ruth, y ella se lo permitió. James entró a la habitación y vio a la niña en la cama, muy enferma, cubierta de los pies a los hombros con una manta, con un pañuelo de agua tibia en la frente para bajar la fiebre. James se acercó despacio y la pequeña, al sentir su presencia, habló con voz débil. «Papá, ¿eres tú?» A James se le encogió el corazón. Se sentó a su lado y Ruth se dio cuenta de que no era su padre, sino un extraño. «¿Quién eres tú?», preguntó la niña, mirándolo fijamente. Su voz era débil, casi un hilo. Ruth respiraba con dificultad, luchando contra la enfermedad que consumía su pequeño cuerpo. Sus ojos grandes y cansados no mostraban sorpresa ni miedo, solo una silenciosa espera. «Dime quién eres. ¿Y dónde está papá?», insistió. James sonrió con suavidad y pasó su mano por el cabello de la niña, despacio, con cuidado, como si temiera romperla. «Tranquila», dijo en voz baja, «soy un amigo de tu papá».
¿Y dónde está él? James tragó saliva. Lamentablemente no pudo venir. Tuvo que irse lejos, pero antes me pidió que te dijera algo. Me dijo que te ama y que siempre estará contigo. Ruth frunció apenas el ceño, esforzándose por comprender. ¿En serio? ¿Y por qué se fue? No tuvo elección, respondió James. Lo hizo para que tú pudieras ser una niña fuerte y sana. La niña guardó silencio unos segundos. Su respiración tembló. ¿Mi papá murió? James negó despacio. No, pequeña. Tu padre vive aquí, dijo con ternura, señalando suavemente el pecho de la niña, y siempre estará contigo. ¿Quién eres tú? James dudó unos segundos. Luego sonrió. Mis amigos me llaman James. James, repitió ella. Qué lindo nombre. Me agradas. Eres muy lindo. James sintió un nudo en la garganta. Tú también me agradas, y quiero darte algo. Sacó de su bolsillo las medicinas que Josh le había confiado. Tu papá me dijo que has estado enferma, así que me pidió que te trajera esto. Ruth sonrió, débil pero sincera. James la ayudó a tomar las medicinas, glup, glup, y luego la acomodó mejor entre las sábanas. Poco a poco sus párpados se cerraron. Gracias, James, susurró. James permaneció allí unos segundos más, observándola hasta que salió de la habitación en silencio. Marta, ahora viuda de Josh, le ofreció un poco de té caliente. El vapor subía lentamente entre ellos mientras James le contaba todo. Cómo Dan había sido el responsable, cómo Josh fue infectado y cómo, por petición del propio Josh, tuvo que dispararle para evitar que se convirtiera en un errante. Marta escuchó sin interrumpir, con el rostro sereno, aunque sus manos temblaban ligeramente alrededor de la taza. La noticia sobre Dan la sorprendió, como a todos. Pronto la verdad corrió por toda la base. La indignación fue unánime. Nadie sintió pena alguna al enterarse de la muerte de aquel hombre que los había traicionado desde dentro. Cuando James terminó, entregó el resto de las medicinas a Marta y se levantó para marcharse. James, lo llamó ella. Él se detuvo. Gracias. Eres una gran persona. James negó con una sonrisa triste. No, señora, he sido despiadado y malvado durante mucho tiempo, pero gracias a su esposo entendí en qué me había convertido. Desde ahora intentaré redimirme. Que tengan buena vida. Cuide a Ruth. Y se fue. Pasaría un día más en la base de los renacidos. Ahora tenía una dirección, una ruta clara, encontrar a Sarah. James se reunió con Emily al caer la tarde. La encontró sentada, sola. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose a su lado. Hola, James, dijo Emily con una tristeza profunda que la consumía por dentro. Solo pienso un poco. ¿En Dan? Emily apretó los labios. Siempre lo rechacé. Cuando mi padre murió, sentí que todo murió con él. Y cuando Dan tomó el mando, creí que aceptarlo era la única forma de seguir adelante. Me llenó la cabeza de mentiras. Saber que él fue el culpable de la muerte de mí. Su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a caer. James la abrazó sin decir nada. Emily se apoyó en él, temblando, conteniendo el llanto. Sácalo todo, le dijo James con suavidad. No te guardes nada. Solo así podrás seguir adelante. Emily rompió en llanto. Sollozos, jadeos, todo el dolor contenido salió de golpe. James la sostuvo con fuerza mientras ella gritaba, liberando la furia y la tristeza que llevaba dentro. Cayó la noche. Emily se retiró temprano. El pueblo le estaba agradecido por liderar la búsqueda de medicinas, aunque nadie fue a visitarla, respetando su espacio. Sin líder, muchos empezaron a mirar a James, pero él no quería ese peso. Su único objetivo seguía siendo Sarah. Se realizó una pequeña ceremonia por los caídos. Marta y otros fueron consolados. James no asistió. Prefirió subir al tejado más alto. Desde allí escuchaba las voces, los rezos, el murmullo constante de la pérdida. Observó la unión de los renacidos y sintió culpa al recordar la base de los perros salvajes. Josh tenía razón. No todos eran malos. Pensó en los chicos de Nueva York, en aquel joven que abandonó a su suerte. Pensó en los mercenarios, en Emily, en todos a quienes había dañado. Por primera vez dejó de huir de esos recuerdos. Mark lo había dicho. Josh se lo confirmó. No hay personas malas. Hay personas que hacen cosas malas. Y mientras haya quienes intenten hacer lo correcto, siempre habrá esperanza. James levantó la mirada al cielo oscuro. Exhaló lentamente y por primera vez en mucho tiempo sintió que aún quedaba luz en el mundo. James decide tomar un nuevo rumbo en su vida. Algo dentro de él finalmente encaja, como una pieza que llevaba años fuera de lugar. Seguirá los pasos que Mark quiso mostrarle desde el principio. Volverá a ser ese muchacho bondadoso que una vez fue.
Ya era tiempo de dejar atrás al asesino despiadado, de enterrar esa versión oscura de sí mismo y convertirse en una mejor persona, en honor a su compañero, a su colega y a su gran amigo Mark, y también a Josh, ese gran hombre al que conoció por tan poco tiempo, pero que aún así le enseñó más de lo que muchos lograron en toda una vida. A la mañana siguiente, el campamento despierta con el crujir de puertas, el murmullo de voces y el ronroneo lejano de motores encendiéndose. James se alista para marcharse. Su tiempo con los renacidos ha llegado a su fin. Muchos intentaron convencerlo de que se quedara. Algunas voces suplican, otras razonan, pero todo resulta inútil. James sabe que su camino debe continuar, aunque en su corazón quedará grabado para siempre el recuerdo de las buenas personas que habitan aquella comunidad. Se coloca su característico traje negro blindado, ajustando cada pieza con un clac firme y seguro, y deja el casco en el asiento del pasajero de un jeep blindado que los renacidos le han regalado junto a un buen puñado de armas y provisiones para el viaje. Cuando se anuncia oficialmente su partida, prácticamente todos acuden a despedirse. James se ha ganado el respeto, el cariño y la aprobación de cada uno de ellos. «Fue un placer tenerte con nosotros, colega», dice John, estrechándole la mano con fuerza. «El placer fue mío, camarada», responde James, devolviendo el apretón. «Cuídate de los errantes», añade Roy, apoyando una mano firme sobre su hombro derecho. «Cuida bien de esta gente», le responde James con una leve sonrisa. Uno a uno se acercan para despedirse, hasta que de entre la multitud surge Emily. Las personas se apartan en silencio, dejando a James y a Emily frente a frente, rodeados de miradas expectantes. Se observan durante unos segundos que parecen eternos, y luego Emily lo abraza con fuerza. James sonríe y le devuelve el abrazo, sosteniéndola con cuidado. «Quédate, James. No tienes por qué irte». James sonríe mientras peina su cabello con ternura, dejando que el momento se asiente. «Todas estas personas son geniales y sobre todo tú, Emily. Eres muy especial para mí», dice con honestidad. «Pero ya lo han dicho antes, soy un lobo solitario. No pertenezco aquí, al menos no ahora. Tengo un camino que seguir y una misión que terminar. No puedo quedarme. Este lugar necesita un líder», insiste ella, «y no hay nadie mejor para ocupar ese puesto que tú». «¿De qué hablas?», responde James. «Ellos tienen a alguien mucho más capacitado que cualquiera para tomar el control». «¿Quién?». «Tú». «¿Yo? No, James. Yo no podría». Emily se muestra nerviosa ante la sola idea, pero James continúa mirándola con firmeza. «¿Quién organizó la misión hacia Mansfield? ¿Quién trazó los planes y estuvo al frente cuando todo se vino abajo? ¿Quién se preocupó por su pueblo y arriesgó su vida una y otra vez para salvar a los demás?» Hace una breve pausa. «Fuiste tú, Emily. Este pueblo es tu familia y no podrían tener un mejor líder. Ya no eres la mujer tímida que conocí. Ahora eres una verdadera superviviente». Alrededor, las personas comienzan a sentir. El murmullo se transforma en voces más firmes, luego en aplausos y finalmente en gritos de aprobación. La emoción crece hasta que todos corean el nombre de Emily. Ella duda, respira hondo y al final acepta. El lugar estalla en vítores y gritos de alegría. James anuncia que ha llegado la hora de partir. Emily se entristece. Está profundamente enamorada de él, pero sabe que el corazón de James pertenece a Sarah y que no puede interponerse entre ellos. «Gracias, James», dice antes de darle un último abrazo, llorando, pero esta vez no de tristeza, sino de alegría. James sonríe, se despide de todos con un gesto y sube al vehículo. El motor ruge con un brum grave y constante. «¿Dónde irás ahora?», pregunta Emily antes de que se marche. «Mi viaje me lleva en dirección a Chicago». Las miradas se tornan serias. James lo nota. «¿Ocurre algo en Chicago?». «Ese lugar es peligroso, James. Hay muchos errantes». «Errantes sí, pero ellos no son el problema. Chicago es territorio isleño, y ellos son más peligrosos que cualquier errante. Cuídate». James sonríe. No hay miedo en su rostro. «Descuida, estaré bien. Si pude dominar New York, podré con ellos». Va a arrancar cuando Emily lo detiene. No puede dejarlo ir sin decir lo que siente. Se acerca, lo besa con pasión y lo mira a los ojos. «Te amo, James. No puedo ocultarlo. Solo quiero que seas feliz y que encuentres a esa chica que amas». «Gracias, Emily», responde él. «Siempre serás parte de mí. Y espero que tú también seas muy feliz. Fue un placer hacer negocios contigo, pero ya no me contrates más». Hace una pequeña broma. Emily ríe entre lágrimas. El jeep se pone en marcha con un rom, alejándose hacia una nueva aventura,
rumbo a Chicago, mientras James lleva en su corazón a la comunidad de los renacidos y especialmente a Emily. A cientos de kilómetros de distancia, en un lugar donde la luz parecía temerle a las sombras, varios hombres arrastraban a un sujeto maniatado. Sus pies raspaban el suelo con un rask, rask, mientras una tela negra le cubría la cabeza, impidiéndole ver hacia dónde lo llevaban. Su respiración era errática, cargada de puro terror. «Jefe, aquí está el hombre que pidió», dijo uno de ellos, soltándolo frente a otra figura que permanecía inmóvil, observando. «Excelente», respondió el jefe con voz seca. El miedo del hombre amarrado se hacía evidente incluso desde el interior del saco que cubría su cabeza. Un leve gemido escapaba de su garganta. «Así que tú», continuó el jefe, caminando lentamente a su alrededor, «me dirás qué demonios pasó y dónde están mis armas». De inmediato, los hombres le arrancaron la tela negra de la cabeza y retiraron la mordaza con un brusco «fshh». El sujeto resultó ser Terry, el chico que James había dejado con vida a las afueras de New York. Contra todo pronóstico, había sobrevivido, caminando durante días hasta ser encontrado y capturado. «Se lo juro, mi señor», balbuceó Terry con la voz temblorosa. «Los errantes nos atacaron, nos desviamos y sin darnos cuenta entramos a New York». El jefe entrecerró los ojos. «Qué conveniente», dijo con una sonrisa fría. «Solo tú sales vivo de New York y sin mis armas. Nadie sale vivo de ese lugar, y mucho menos tú. Tengo razones de sobra para sospechar». «Yo no las tengo», exclamó Terry casi llorando. El chico se las llevó». «¿Qué chico?», preguntó el jefe, inclinando ligeramente la cabeza. Terry respiró hondo, tratando de dominar el pánico que lo consumía. Ninguno de nosotros habría salido con vida de ese infierno si no fuera por él. Parecía conocer la ciudad como la palma de su mano. Nos pidió un paquete de armas a cambio de guiarnos fuera. Aceptamos y cumplió. Pero cuando ya estábamos a salvo, Roy decidió dispararle. Traga saliva. Usaba un traje negro completamente blindado. Las balas no le hicieron nada. Los mató frente a mí y me dejó abandonado para morir. Si no fuera por ustedes, ya sería comida de errantes. El jefe alzó una ceja. ¿Un chico blindado vestido de negro?, preguntó con un tono distinto, cargado de interés. Los hombres a su alrededor intercambiaron miradas. ¿Podrías describirlo?, insistió el líder. Era un lobo solitario, respondió Terry. Siempre de negro. Llevaba un machete, un arco con flechas y muchas armas. Sobre todo un revólver, una Magnum calibre 50. Un murmullo recorrió la sala. Murmurm. Los hombres comenzaron a hablar entre ellos. Terry los observaba, confundido. «Al parecer», dijo finalmente el jefe, «el chico con el que te topaste es el mismo al que llaman el destructor de muros. Su fama se ha extendido desde que destruyó la base de los perros salvajes hace unos meses». El rostro de Terry se quedó pálido. ¿De qué habla, jefe?», preguntó con la voz quebrada. «¿Qué le pasó a Robert?» «Oh, cierto», respondió el jefe con una sonrisa gélida. «Esa era tu base. La base de los perros salvajes cayó. Los errantes entraron. Robert está muerto». Hizo una pausa. «Todo indica que fue provocado por un sujeto con una descripción idéntica a la tuya, vestido de negro, blindado, armado hasta los dientes, incluso con arco y flechas. Dicen que lo hizo solo para recuperar una Magnum 50. Se inclinó hacia Terry. «Y también se rumorea que tuvo algo que ver con la base de esos imbéciles llamados los Renacidos. Se movía como un fantasma. Y él solo dejó atrás sangre y muerte». Terry quedó en shock. Su mundo se derrumbó en silencio. Su hogar, su familia, sus amigos, todos muertos. Y posiblemente por el mismo hombre que lo había perdonado. «Descuida, Terry», continuó el jefe con una calma inquietante. «Lo encontraremos. No existe lugar en esta tierra donde alguien pueda esconderse de mí. Si ese extraño lobo solitario tiene mis armas, pronto sabrá que los muros de nosotros, los isleños, son demasiado grandes. Demasiado poderosos para ser derribados». El jefe dio media vuelta. «Muy pronto estaremos sobre él». Se detuvo. «Es una promesa». Comunicado oficial. Este episodio marca el cierre de la temporada de Mundo Errante. Ha sido un viaje intenso, lleno de decisiones difíciles, pérdidas y peligros que dejaron huella. Por ahora nos tomaremos una pausa para dedicar tiempo y energía a otras obras y proyectos. Pero esto no es un adiós. Manténganse atentos porque en unos meses regresaremos, con nuevos peligros, aventuras aún más oscuras y muchos errantes que matar.
Así que no olvides suscribirte, darle like y compartir estos videos con todos tus amigos para que puedan sumergirse en esta épica aventura dentro del mundo errante. Gracias por acompañarnos hasta ahora, y cuando volvamos, espero que seamos más supervivientes dentro de esta historia. Esto es MF Audiolibros RD. Gracias por escuchar, y hasta la próxima.